ahora mismo me corresponde introducir un poco de lo que se va a estar realizando en este conversatorio, dando a conocer un poco de la reflexión del ensayo que realicé justamente en la materia de cuestión social. Me permitió leer artículos y también así ir reflexionando con los compañeros que posteriormente van a estar brindando sus aportes, ¿verdad? Iniciando con esto, quiero tener esta mirada de cómo enfrentamos esta crisis dentro del sistema capitalista sumada a la crisis sanitaria, que si bien ya venía debilitada con todo lo de la epidemia del dengue, que fue muy dura, fue un golpe duro que dejó varias bajas. Entonces, vemos desde ya mucho antes un sistema muy vulnerable, muy débil, que por poco no se desborda. Vemos cómo faltan insumos, cómo faltan salas de internación, incluso los laboratorios no vemos preparados para que saquen muestras en el día. Es ahí donde nos ponemos a pensar de todo esto que ya vamos arrastrando desde hace tiempo en este año y aparece esta nueva enfermedad allá a cientos de kilómetros en otro continente y viene y vemos cómo en ese proceso de llegada tiene una rutina de inconsciencias, una ignorancia de parte de muchos que hace que esta enfermedad se agrave. Vemos cómo va evolucionando y va agarrando todo un mundo, todo un país, luego se extiende y lo hace global, ¿verdad? Es ahí donde llega justamente a Latinoamérica, vemos los casos que tenemos y empieza esta cuarentena que justamente a muchos no le permite ejercer con cuidados y con seguridad. ¿Por qué? Porque no existe, no hay. El Estado te pide que te cuides, que te laves la mano, que utilices tapabocas y sin embargo vimos cómo ciertos sectores vulnerables no tenían el agua potable, no lograban acceder a ellos. Entonces, todo eso ponemos a reflexión en el ensayo que yo realicé, Loco Loco. También vemos cómo el tapabocas a lo largo del inicio de esta cuarentena empezó a subir exuberantemente y cómo acceder a eso si realmente van como una contradicción, que el Estado te dice esto y no podés hacer porque no hay la forma, no hay herramientas. Hay una complicación ante esta estrategia que el Estado mismo implementa para justamente no crear un contagio masivo, pero hay dificultades, siempre hubo, y ahora se visibilizan muchas cosas que anteriormente se tapaban, se invisibilizaban, y ahora después ya de 2 meses, se sigue sintiendo la realidad de muchas personas, de muchos sectores vulnerables, que siguen sin atenderse, sin lograr cumplir el requerimiento de seguridad, de tranquilidad, e incluso llegamos a ver cómo la cuarentena saca el eslogan de quédate en casa cuando hay personas que no pueden hacerlo. Hay personas que tienen que ir a trabajar para sobrevivir. Entonces, son tantas contradicciones que se viven, que se ven y que nosotros como estudiantes, mediante las lecturas, fuimos analizando. También nos toca vivir de cerca, ver mucho, sobre todo en noticias, en artículos, en todos lados. Es a conocimiento de todos y vemos cómo con el ensayo pretendemos reflexionar sobre ciertos sectores, como lo son el económico, el sector de salud, el sector social, y tocando un poco, abordando un poco el sector salud, podemos ver cómo los médicos en
en estos meses de preparación, en esta estrategia de cuarentena, lo único que pudieron hacer es ganar tiempo. Entonces, nos damos cuenta que hasta ahora el Estado no le provee de instrumentos de protección. Ellos como médicos tienen que pagar de su bolsillo prácticamente para lograr tener protección y tranquilidad. Entonces es algo que no solamente se descuida en el sector social, sino también en el sector de la salud. Vemos esto, es muy chocante porque están poniendo en riesgo la vida de las primeras personas que deberían de estar protegidas para también así cumplir con su labor, que es admirable realmente. Vemos también cómo en el sector económico hay empresas que brindan a sus empleados, sus trabajadores, las herramientas necesarias para realizar los labores, por así decirlo, en sus hogares, mientras que hay otro sector que no lo hace. Eh, Tienen todavía esa explotación que siempre existió, siempre hubo y se nota, se siente. Hay denuncias en todos lados. Se ve que la explotación sigue a pesar de esta crisis, que las clases sociales se ven diferenciadas por el que tiene privilegios y el que no. Entonces, el que no tiene que salir a trabajar, tiene que arriesgar su vida, tiene que poner pecho, alma, vida y corazón, arriesgándose con el miedo en el corazón, en la boca, en la mano, en todo, pero tiene que ir. ¿Por qué? Porque no hay otra manera si es que no lo hace. Tocando también un poco, reflexionando un poco también sobre la cuestión social, las desigualdades que existen en los diversos sectores, eh, vemos el sector social con una cuestión social que ya está ahí, que ya era una cuestión social existente, no es una nueva cuestión social. Todas las desigualdades, todas las explotaciones, todos los robos que se estuvo haciendo durante años en la historia, existieron, existen, están ahí. Y ahora se visibilizan ante esa invisibilización de tanto tiempo. Entonces, es todo un, un conjunto de cosas que en el ensayo se pueden abordar, se pueden ver, y me permiten también mencionar acerca de toda esta crisis que vive la sociedad, que vive el pueblo, que lo viven todos, pero el sector más vulnerable es el que más lo siente. Y no hay medidas que, que sigan vigentes para estas personas que buscan realmente sus derechos y no logran tenerlos por contradicciones, por falta de una autoridad que, si bien tiene un sistema, no lo implementa como debería. Entonces, poner todos estos puntos en discusión, en reflexión, los compañeros seguramente van a estar tocando más a fondo cada punto, y de mi parte, para ir introduciendo esto, es todo lo que podría aportar. Un gusto poder dejar estos pensamientos, estas reflexiones y estas ideas a toda la gente, ¿verdad? Muchas gracias, José. Está con nosotros entonces Graciela Ayala, te escuchamos. Buenas tardes, compañeros, compañeras y a todos los presentes. José, apágate el micrófono. Sí. Bueno, yo también agradezco este espacio, como lo dijo el compañero, es un espacio sumamente interesante, importante, donde podemos debatir y compartir inquietudes que nos competen a todos. Entonces, mi reflexión quiero compartir con ustedes desde de la situación, ¿verdad?, que estamos atravesando como sociedad desde un marco teórico de Paulo Neto, quien es el autor a quien le leí para elaborar mi ensayo, y comentarles un poco las perspectivas que Neto aborda para explicar, para entender el cuestionamiento o la mirada a esta cuestión social, ¿verdad? Que como es la crisis del sistema capitalista,
y la crisis sanitaria que estamos viviendo prácticamente de manera global. La primera perspectiva que Neto aborda es la revolucionaria, donde él explica que es una perspectiva que pretende sustituir un poco, ¿verdad?, el orden vigente por una nueva. Y la segunda perspectiva es la reaccionaria, que busca volver a un sistema anterior. Podríamos traer a nuestra realidad, poniendo como ejemplo que muchas veces escuchamos que se dice que se espera volver al estronismo porque era mejor, y etcétera. Entonces, y una tercera que es la perspectiva conservadora. En esta perspectiva, Neto también explica, ¿verdad?, de que este sistema propone una reforma, pero sin sustituir el sistema vigente, sino que es repararlo, es mover un poquito una pieza aquí, mover allá, pero sin tocar el eje central del sistema que está vigente, ¿verdad?, que sabemos que es el sistema capitalista. En este punto también Neto menciona un poco a la Iglesia Católica como uno de los actores principales, ¿verdad?, para llevar este estilo. Y en este último sentido podemos decir que el Paraguay y otros sectores nos propusieron, o es más, ya creo que ya estamos endeudados todos con el préstamo de los 1.600 millones al Banco Mundial, ¿verdad? Sin embargo, hay otros sectores que son, podemos llamarlo, de la oposición, que proponen implementar impuestos a sectores más pudientes. Sabemos que se refieren a los ganaderos, a los ojeros y estos, ¿verdad? Entonces, podemos decir que en este momento el debate en Paraguay se enmarca un poco por una reforma conservadora, ¿verdad? Por una perspectiva reformista conservadora. Entonces, estamos, digamos, siempre con el mismo orden vigente, ya que somos un sistema obediente al capitalismo, ¿verdad? Un gobierno obediente al sistema. Y antes, teniendo en cuenta las crisis sanitarias que tan debilitadas que estamos, con la que estamos afrontando esta situación, esta cuestión social, esta pandemia también va muy de la mano, ¿verdad?, con la parte económica. Quiero detenerme también, o no quiero pasar de un tema bastante importante, bastante, por sobre todo al Paraguay, que le caracteriza, que es la parte de lo sociocultural, ¿verdad? Sabemos que somos caracterizados por una sociabilidad bastante fácil, como en muchos otros países de Latinoamérica y Europa también, donde nuestros saludos son con besos, el abrazo al que estamos acostumbrados, el apretón de mano, que venimos generalmente desde el seno familiar lo traemos. Sin embargo, también podemos ver de que hay otras culturas, otros países, como lo es China, por ponerlo de ejemplo, donde digamos que ese aislamiento de la que tanto hablamos en este momento, pasa a ser un poco parte de su cultura, hábitos cotidianos, ¿verdad?
Entonces es un punto más que nosotros tenemos, digamos, en contra para enfrentar esta situación. Y sabemos que ese aislamiento es sumamente necesario, sabemos que es importantísimo porque creo que, o podemos decir, llamarnos que gracias a ese aislamiento, ya que tenemos tantas falencias en todas las estructuras de nuestro gobierno, es uno de los ítems que nos ayuda a hacer un poco esa población con menos infectados. Entonces, aquí también, y sabemos que es necesario. Entonces, y el gobierno lo puso como, como una exigencia. Y es ahí donde, como el compañero José también mencionó, ¿verdad? Vemos un poco que una vez más se desnuda la contradicción de nuestro gobierno eh, obediente a este sistema vigente, a este sistema capitalista, desnuda un poco porque mientras, como decía el compañero, mientras nos exigen un aislamiento, hay sectores vulnerables donde se encuentran en dicotomías de morir de hambre o de padecer del virus. Entonces, eh, son contradicciones que se evidencian por sobre todo en los sectores más vulnerables, que son gran parte de nuestra población. Y aquí también se ve, ¿verdad? Obviamente la, la falta de políticas públicas o la inexistente en muchos casos con estos sectores más vulnerables. Y acá también vemos cómo el sentido cíclico que van dando nuestros gobernantes de turno al sistema y a las cuales muchas veces naturalizamos, ¿verdad? Situaciones que naturalizamos, que no hay luego, no existe luego la política pública, que total el ciclo tiene que cumplirse con este. Entonces, en este sentido, como estudiante de trabajo social, quiero llamar a una reflexión a, a toda la sociedad y a toda la población académica, por sobre todo, ¿verdad? De que esta crisis nos sirva un poco de oportuno para levantar nuestras voces, ¿verdad? Que dejemos de ser esa sociedad ausente de debate, que, que dejen de decirnos cuáles son los cambios que necesitamos, que dejen de imponernos tales cambios y por qué no soñar o arriesgar o llamar a salir de este esquema vigente, ¿verdad? A romper un poco este esquema vigente por uno nuevo y que seamos esa sociedad que, que, que nos instemos a reivindicar una sociedad consciente, una sociedad solidaria, que seamos capaces de trabajar, de pensar en el beneficio colectivo por sobre todo. Entonces, este es el llamamiento que yo hago a esta reflexión, ¿verdad? De que es momento de organizarnos y de romper con este orden vigente por uno nuevo. Gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Está con nosotros entonces Ramón, te escuchamos. El chat está habilitado si quieren ir ya cargando preguntas o planteando algunas ideas. Tenemos compañeros y compañeras del proyecto que están apuntando. Ramón, ¿estás con nosotros? Buenas noches para todos. Antes que nada, profe, quiero colocar una idea. O sea, en lo que vos planteaste en el primer momento, cuando dijiste que éramos de tercer año, en realidad somos tercer semestre. Bueno, para empezar un poco, comprender lo que es el sistema capitalista
porque se habló muchísimo del sistema capitalista, se habló de cuestión social y se habló del Estado. O sea, estos tres factores tienen mucho que ver uno con el otro, ya que la cuestión social es una expresión del sistema capitalista. Entonces, por esa razón se habla del sistema capitalista. Para los compañeros o los estudiantes que están con nosotros, si no comprenden por qué hablamos tanto de cuestión social, el sistema capitalista, entonces, para comprender un poco, es eso. La expresión cuestión social nace, por llamarlo así, dentro del sistema capitalista, y una vez que el Estado ubica esto como cuestión social, una situación de crisis, ahí entran los trabajadores sociales también para formar parte de ese contexto. Entonces es interesante comprender esa mirada de la cuestión social. Primeramente, yo abordé mi ensayo a partir de una base teórica sobre la reflexión que hizo Neto cuando vino en el año 2000, en el mes de octubre, en la Universidad de Buenos Aires, para abordar el tema que es cuestión social y trabajo social. A partir de esa idea yo pude organizar mi ensayo. Entonces, quiero rescatar tres factores principalmente de la sociedad que son la clase más vulnerable, que son los campesinos, la población indígena y la clase trabajadora. Yo me concentré en ellos como estudiante, me hice cuestionamiento, planteamiento, y a partir de una base teórica pude responder algunas dudas o alguna realidad que yo pude mirar desde una mirada crítica. Primeramente, en nuestra sociedad capitalista, como ya mencionaron los chicos, hay una contradicción principalmente con, con el capital y el trabajo. Neto ubica eso y es muy importante decirlo para después retomar mi ensayo. Bueno, cuando se habla de capital se está hablando del modo de producción, y cuando se habla del trabajo es la relación concreta de apropiación y dominación sobre la fuerza de trabajo. ¿Qué implica esto? Que los trabajadores producen mercancías la cual ellos no se les es pagado de manera a lo que producen, sino que se le paga una pequeña parte. Entonces el dueño, que es el capitalista, se apropia de tanto del plusvalor como la fuerza de trabajo del empleador, o sea, del empleado, mejor dicho. Y a partir de eso yo miré también la realidad nuestra de los trabajadores que en plena cuarentena tienen que enfrentar esta pandemia porque todos los días viajan para ir a su trabajo, y el Ministerio de Salud saca que tenemos que tener 2 metros de distancia, utilizar tapabocas, alcohol en gel, y en el colectivo, ¿cómo vamos a ir? O sea, es una carga valorativa muy grande lo que dan ellos, como que estamos viviendo en una fantasía, porque yo lo veo de esa manera. No hay una realidad crítica de parte de ellos. En el colectivo tenemos que viajar todos los días. Dice que no, que se puede multar a los colectivos que llevan llenos, pero ¿qué pasa? La gente quiere volver a su casa y de repente los choferes tampoco tienen la culpa y ya le alzan nomás, ya como que también tiene ese sentido común de que la gente quiere volver a sus casas. O sea, tiene que volver a sus casas y tipo, no hay una lógica por parte del Estado. Justamente vamos a hablar mucho del Estado. Yo estuve investigando y estuve leyendo la Constitución Nacional para poder respaldarme a lo que voy a decir. Encontré muchas cosas geniales en la Constitución que me parece simpático, porque en la realidad es otra cosa. O sea, tipo, no tiene esa lógica como ya ella había dicho. Primeramente vamos a hablar de la clase trabajadora. O sea que estamos diciendo, o sea, estoy diciendo que primeramente para ir al trabajo que ya tiene un problema, el bus, que casi no había en en esta supuesta cuarentena, porque tampoco es una cuarentena real, porque no todo el mundo se queda en sus casas, como ya dijeron los compañeros. Al quedarte en casa implica que no vas a poder traer pan, y si tenés chicos que alimentar es muy difícil. O sea, sí o sí uno tiene que salir a rebuscarse. Es como dijo también Graciela, es quedarte en casa, morir de hambre o te morís por el virus, y uno
ya no sabes qué hacer. Hay un pánico generalizado aparte de todo eso. Y volviendo a lo que planteo sobre la clase trabajadora, también me guié mucho en la Constitución Nacional, en el capítulo 8, en que habla de la sección de trabajo, en su artículo 41, perdón, en su artículo 91, que habla sobre las jornadas de trabajo y las horas que tiene que tener un empleador, son de 8 horas diarias y 48 sumado en la semana. Pero nosotros, nuestra realidad es muy distinta a la realidad de la clase trabajadora. Es tremendo, muy injusto por parte de este sistema, ya que los patrones se aprovechan y le utilizan, y si no quiere trabajar, ya tiene otro en vez de esa persona, o sea que ya tienen bajo control, por decirlo así. Entonces uno se encuentra con que si trabajo y soy explotado, o me quedo sin trabajo. Esa es la cuestión. Y a partir de eso, vamos a ir hablando ahora de los sueldos, que durante esta pandemia muchísimas personas quedaron sin trabajo. Incluso se le descuenta el sueldo 50%, IPS no le paga, y otra vez encontramos una cuestión donde la clase trabajadora es la que se enfrenta a todo tipo de acontecimientos. Y eso, también encontré un aporte muy importante en la Constitución Nacional, en el artículo, acá estoy mirando porque no voy a poder memorizar, ¿verdad?, todos los artículos. En el artículo 96, que habla de la libertad sindical. ¿Esto qué significa? Que bien pueden los trabajadores organizarse y por medio de sindicatos reclamar sus derechos realmente como corresponde, para no enfrentarse a la empresa directamente un empleado solo. Entonces se respalda con esa organización, y es muy importante esto, ya que con esto uno se avala y puede tener mejor respuesta por parte del empleador, ya que ahora se están aprovechando, y cuando hay sindical, medio que tienen miedo. O sea, y por otra parte, la clase trabajadora no debería de perdonar esto y utilizar todas las medidas legales para que sea recompensado en lo que va haciendo en su trabajo. Porque una persona que trabaja 10 años no se le puede despedir injustificadamente, por más que haya una pandemia. Durante 10 años aportó, ¿verdad? Entonces no sería muy injusto que dentro de ese contexto, porque existió o que existe una crisis sanitaria, repercuta por esa persona. Entonces no hay legalidad, no hay seguridad laboral, por más que sabemos que el trabajo precario ha sido uno de los grandes, no sé cómo ubicarlo, es algo que a nivel global se está viendo. También las horas, que son exageradamente. En Brasil hubo casos donde se descubrió que empleados trabajaban 17 a 18 horas en una fábrica de zapatería. O sea, nosotros trabajamos también esa parte con la profesora dentro de la materia de cuestión social, y es súper interesante, ¿verdad?, como estudiante cuestionarnos. Leer, la lectura es principalmente lo que tenemos como herramienta que pueda avalar, que pueda ayudarnos para poder tener una mirada mucho más ampliada de la realidad. Siguiendo con esto, yo quiero hablar también de la población indígena, que me importa muchísimo. Ellos también están respaldados por la Constitución Nacional, justamente en el artículo 5, que habla de los pueblos indígenas. En su artículo 64 habla de una propiedad comunitaria, que ellos tienen derecho a tener un lugar donde ellos puedan ejercer ya sea su religión, sus costumbres, tradiciones, igual que nosotros. Pero ¿qué pasa? Ellos son expropiados, los grandes terratenientes vienen de afuera, le echan, y ellos vienen y se pierden por todas las plazas de Asunción Central o cualquier otro lugar, quedando en completo abandono, y el Estado mientras no hace caso omiso.
o les promete una cosa, pero nunca se cumple. También creo que es oportuno hablar de los medios de comunicación, que ellos también son cómplices muchas veces por parte del Estado. Ellos muestran solamente realidades que los grandes empresarios pagan para que ellos muestren una realidad diferente o una pequeña parte sobre la población indígena, y es muy injusto. Nosotros como estudiantes, como estudiantes de ciencias sociales, el día de mañana seremos cientistas sociales y no podemos dejar de mirar eso o omitir nomás que porque son indígenas que no quieren luego trabajar. No, la realidad de ellos es totalmente diferente a lo que nosotros enfrentamos, y cada realidad tenemos que ubicarlo en su lugar y no mirar de forma subjetiva. Eso es lo que yo puedo también rescatar un poco de mi ensayo cuando me propuse hablar un poco también de la población indígena. Durante esta crisis también ellos están pasando seguramente peor que antes, ya que ahora ni siquiera saben qué está pasando. He visto en las noticias la vez pasada, ellos no sabían que existía el virus, o sea, es un poco así la cuestión. Y para ir abordando el otro tema, que es la de los campesinos también, nos damos cuenta hoy en día que la tierra es fundamental. Imagínense ahora en plena pandemia ya no iba a haber comida, no iba a haber mandioca, no iba a haber frutas, y lo importante que es que los campesinos también tengan una oportunidad de que el Estado pueda proveerles tierra por medio de reformas agrarias que también en la Constitución Nacional existe, que los campesinos tienen que tener y el Estado tiene que garantizarle ese espacio para que ellos puedan procrearse, en el sentido, puedan tener una salud, una vida estable, un bienestar social también dentro de ese sector. Y eso, más que nada lo que se basó mi ensayo, tratando ahora de colocar las ideas en el lugar adecuado y sin tener que inventar o argumentar de otra manera, sino que tratar de problematizar, de mirar subjetivamente, o sea, de mirar objetivamente, digo bien, y ver qué se puede hacer con ellos. O sea, la clase vulnerable dentro de este sistema que ha pisoteado todos los derechos de la humanidad, digo bien, porque este sistema es, como sabemos, global. No existe más hoy en día un país que no sea capitalista. Y lo que me doy cuenta y lo que pude rescatar también es que la clase trabajadora siempre ha movido el motor, porque sin ellos tampoco iba a haber producción, ni el dinero de los ricos, por decirlo así, se iban a multiplicar, como bien se aprovechan de esa fuerza de trabajo de los pobres y ellos se enriquecen cada día más. Y bueno, Neto también habló un poco si eso es natural, o sea que siempre hubo rico o siempre hubo pobre, y esa idea, o sea, esa incógnita que él deja también es un poco para pensar y reflexionar que no tiene que ser así, siendo que vivimos en un estado de derecho igualitario. Es como que irónico decir que siempre tiene que haber rico y pobre, siendo que todos tenemos las mismas oportunidades, solamente que algunos son privilegiados y son respaldados por el Estado, un Estado corrupto, por decir, que ha pisoteado incluso a sus propios habitantes para poder apoyar a la clase rica, por llamarlo así, los grandes empresarios que vienen, se hacen dueños de nuestro país, de nuestros recursos, y no podemos permitir más. Esta oportunidad de hablar por medio de redes sociales o ya sea otro tipo de redes, ¿verdad? Es oportuno que los estudiantes tengamos esa predisposición de abordar estos temas que son de bastante interés y aportar algo de lo que la sociedad, por un lado, nos ha dado la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional, porque sabemos que gracias al pueblo estamos estudiando, y exigir una educación más gratuita. Ahora, en esta circunstancia, al menos más que nunca, la educación está a pique,
como sabrán, muchos niños no pueden dejar en el colegio porque no tienen los medios necesarios para desarrollar las clases que se desarrollan virtualmente hoy en día. Incluso los universitarios nos cuesta. Entonces, aprovechar estos espacios como para reflexionar y comprender la realidad desde una mirada más ampliada, más crítica, y como ya mencioné, tener autores que puedan aportarnos herramientas. Por ejemplo, el marxismo, que es una escuela sumamente interesante que amplía una mirada más avanzada a nivel mundial, y a través de eso colocar ideas y preguntas que puedan servirnos como futuros profesionales y como estudiantes. Y como para ir cerrando, también quiero rescatar la profesión del trabajador social, que es sumamente interesante, ya que son elementos propios del Estado también a la hora de abordar, que se aborde de una manera crítica, siempre apuntando a los derechos de las personas y que exijan sus derechos, porque como bien tenemos respaldado la Constitución Nacional, ahí claramente nos dice qué son nuestros derechos y siempre tiene que ser respaldado por el Estado, porque el Estado donde vivimos es un Estado que supuestamente tiene que garantizar el bienestar de sus habitantes. Y como paraguayos que somos, no podemos permitir más que la gente que nuestra gente sea pisoteado, que los indígenas sean burlados, que los campesinos tengan que emigrar de su lugar y venir a encontrarse con otra realidad distinta a lo que ellos están acostumbrados. Y ahí lo que aparece o sea, el cinturón de pobreza generalizado, y nosotros mismos incluso muchas veces le tachamos a ellos como haraganes, como vagabundos, drogadictos, etcétera. Y yo sé que el pueblo unido, como dice el dicho, jamás será vencido, y nosotros somos de sangre guaraní. Yo apuesto por eso y estoy seguro que en la clase trabajadora juntos podemos vencer cualquier obstáculo. Se demostró ya con las ollas populares, que la compañera, por cierto, va a ir abordando en este día. Agradecido con mis compañeros porque gracias a ellos pudimos estar acá hoy. Fueron muy rápidos en organizar, en armar, y nosotros tres que tuvimos esta oportunidad también agradezco a la profe Celeste, porque gracias a ella tuvimos esta oportunidad y aportar un poquito como estudiante la visión que tenemos. Y eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Valorar desde la cátedra el trabajo, el esfuerzo de cada uno de ustedes y de todo el curso, grupo curso, para poder presentar el día de hoy un poco estas reflexiones. Está ahora con nosotros Kimberly Samaniego. Ella también es estudiante del 5º semestre de la carrera de Trabajo Social, y le pedimos un poco a ella que nos pueda transmitir esta lucha y resistencia de los sectores populares ante esta situación de crisis sanitaria, lucha que se duplica en este momento, pero que ha sido histórica y seguramente lo seguirá siendo. Así que con nosotros, Kimberly, te escuchamos. Kimberly, ¿estás por allí? Voy a mirar un poco si tiene problemas su micrófono o algo para poder... no la veo a Kimberly. Mari, podemos pasar entonces contigo, Mari, y después veo en privado, voy a llamarla a Kimberly si tuvo un problema de conexión porque ya estaba conectado. Mari Lescano, de la plataforma social de derechos humanos, Memoria y Democracia. Contigo, Mari. Hola, ¿me escuchan ahí? Perfectamente, compañera. Perfecto, qué suerte. Estas cuestiones tecnológicas nos llevan a mucha práctica,
vamos a ser expertos ya después de la pandemia. Bueno, un placer saludarle a todos los participantes, estudiantes, docentes. Agradecerle también desde la Plataforma Social de Derecho por la invitación que nos hicieron llegar y aportar un poco justamente digamos, a reflexionar y a analizar, a construir y sobre todo siempre a proponer un poco desde esta crisis, un poco lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿verdad? Y nuestra realidad social, ¿verdad? Desde la Plataforma Social de Derechos estuvimos un poco abordando un montón de acciones que tienen que ver un poco con la vulnerabilidad de los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Y un poco siempre desde el análisis de el protagonismo del Estado, gobierno y también la sociedad, ¿verdad? Y en este caso un poco es como que tenemos dos, como que se dice, dos actores principales, ¿verdad? Primero el Estado y el gobierno, y por otro lado la ciudadanía, y en medio de esto como más transversal todo lo que tenga que ver los derechos humanos bueno, que se vieron violentados en este tiempo. Bueno, y en cuanto al Estado, un poco podemos hablar un poco de la poca claridad que se tuvo, en primer lugar, en la implementación de los programas para la crisis, ¿verdad? O sea, hablando sobre todo de Ñangarecó y Putubó, ¿verdad? Que fueron los dos programas, digamos, más protagonistas para esta crisis. Decimos poca claridad porque desde el principio hubo muchos inconvenientes para su implementación, ¿verdad? Las directrices fueron poco claras, la gente se confundió, obviamente. Entonces, eso un poco evidenció la falta digamos, de claridad, de conocimiento en otro tipo de emergencias, ¿verdad? Es decir, el protagonista en este caso, que es la CEN, la que iba a llevar a cabo uno de los programas más que tenía que ver un poco con el tema de la alimentación, un poco es como que la experiencia hizo que sobrepasara un poco lo que tenga que ver con la experiencia solamente de inundaciones, ¿verdad? Entonces un poco vimos que faltó un poco de claridad para otros tipos de crisis que existieron, ¿verdad? Y en este caso la pandemia. Por otro lado, también el problema de base creemos que es una cuestión de registro, de planificación y de coordinación, justamente relacionado a la ejecución de estos programas para digamos, para la pandemia. Digamos como que no existe una coordinación entre ciertos sectores del Estado o instituciones como la CEN, como el Ministerio de Desarrollo Social, que sobre todo este último que tuvo un protagonismo poquísimo en realidad, que creemos nosotros que es la que debió de llevar la posta en relación a la crisis y los programas que fueron implementadas, ¿verdad? Entonces, de registro en el sentido de que como que no hay una detención rápida de territorios y sectores vulnerables, entonces se implementó un programa que hizo que evidenciara de que no ya haya llegado a los sectores realmente vulnerables, ¿verdad? Como es el ejemplo del caso de Tecopona, por ejemplo, ¿verdad? Donde existen, digamos, un registro, ¿verdad? Territorios bien distintos. Entonces, hizo que estos programas, digamos, se implementaran de manera que el criterio no haya sido a que llegue a estas personas. Incluso se sabe perfectamente que llegaron a gente que de verdad no estaba en el criterio de vulnerabilidad, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, creemos que uno de los problemas de base y de criterio, de la falta de criterio, a fin de que eso pueda llegar al sector vulnerable y se tenga un mejor filtro, digamos, fueron otro de los problemas, digamos, a fin de que estos programas puedan llegar realmente, ¿verdad? Después todos los problemas técnicos que también existieron en la cuestión del acceso, ¿verdad?
Por otro lado, también vemos un poco la falta de transparencia que se tuvo y que se tiene hasta hoy día en relación a los recursos adquiridos, como los préstamos, las donaciones, ¿verdad? Bueno, y eso lo vemos públicamente en los medios de comunicación, ¿verdad? Que hicieron un poco también que justamente digamos, el acceso a esto que hablaba en primer momento José, que nos daba un poco un panorama general de que existieron muchísima falta en salud, educación, o sea, todos los recursos necesarios para fin de afrontar la pandemia. Entonces, un poco eso también, ¿verdad? Hizo que no llegaran estos recursos al sector de la salud, ¿verdad? Educación. Bueno, un poco el panorama, digamos, más amplio del protagonismo del Estado de Gobierno. Y bueno, en medio de ese ítem donde vemos un poco esto que ustedes decían, las luchas y las resistencias, vemos a la sociedad, ¿verdad? Que generó un montón de recursos de capital social. Bueno, cuando hablamos de capital social siempre hablamos de un conjunto de recursos, de potencialidades que generan un poco entre el conocimiento y reconocimiento de ciertos sectores para una adhesión, ¿verdad? Y ahí tenemos el protagonismo de la sociedad en relación a las ollas populares. Bourdieu un poco nos habla del tema del capital social y que se refiere un poco a todos estos recursos que se pueden movilizar a través de ciertos vínculos de confianza, entonces, y que hacen posible, digamos, la ausencia de ciertos aspectos y en este caso de la alimentación, ¿verdad? Entonces, un poco este capital social se desarrolló con todas sus potencialidades, que fue respuesta de muchísima gente en el sector más vulnerable, con las ollas solidarias, organizadas, un poco en los sectores más vulnerables para paliar un poco esta vulneración de derechos al derecho a la alimentación y ir contra sobre todo el hambre, ¿verdad? Por otro lado, también se vio el protagonismo de la sociedad en relación a las denuncias que hubieron, incluso despidos de algunos de algunos funcionarios públicos, incluso también digamos, de una parlamentaria, ¿verdad? Entonces, ese capital social que se vio también en las redes sociales y que muchas veces decimos, bueno, ¿cómo fue que normalmente creemos que estar en las calles nos hace protagonista de un poco de luchar por algunos derechos vulnerados y sobre todo de obtener ciertas victorias, ¿verdad? Sin embargo, las redes sociales como un capital social también logró que evidenciara un poco la corrupción y sobre todo las denuncias que se hicieron en repudio a ciertos sectores del Estado también, ¿verdad? Y en este caso la sociedad un poco organizada con las ollas populares, ¿verdad? La importancia también de la figura de los trabajadores sociales, digamos, como protagonismo en base, ¿verdad? Para problematizar un poco la crisis y no solamente, digamos, hacer que sea como una herramienta de apoyo, sino que sea también una herramienta de procesos en este tipo de crisis para, digamos, reconocer un poco esas acciones, fortalecer la capacidad de transformación de estas bases, de estos territorios, con la implicancia de la ciudadanía, de los miembros de la comunidad, y a fin de generar la crítica ante la desigualdad de los derechos humanos en espacios sociales como la que se generó en las ollas populares, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí un poquito de esta, digamos, de esta evidencia de desigualdades en derechos, un poco la importancia de que se puedan generar procesos no solamente momentáneos, sino que de generar procesos constructivos que puedan llegar para la obtención de ciertos derechos vulnerables, que a veces de repente, como decía, creo que José también decía, esa desigualdad siempre existió, decía él, ¿verdad? Sí, a veces las desigualdades siempre existen, pero cuando ocurren este tipo de crisis es cuando que debemos de aprovecharlo, ¿verdad? A fin de generar procesos
y a partir de ahí generar proyectos, generar espacios de discusión. Y bueno, creo que el rol del trabajador social es sumamente importante en estos espacios y en este tipo de crisis, ¿verdad? Entonces, un poco en la parte digamos, del protagonismo social que tuvo desde el capital social un poco en esta crisis, ¿verdad? Y por otro lado, un poco en relación a la vulnerabilidad de los derechos, y fueron varios al principio, ¿verdad? Bueno, sigue siendo hasta ahora, digo al principio porque recuerdo una de ellas que es la cuestión del toque de queda de facto que hubo en principio, ¿verdad? Que agudiza de alguna u otra manera el tema del terrorismo de Estado, sabiendo que históricamente, ¿verdad? Los militares y los policías siempre mantuvieron la tradición antidemocrática y en ese sentido un poco emplearon y la supresión sobre todo de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, este abuso de poder de los policías y militares que hubieron al inicio de la pandemia, violando ciertas libertades, ¿verdad? Incluso actos de humillación. Entonces, uno de los, digamos, de las vulnerabilidades de derechos justamente fueron esta, ¿verdad? Y desde la plataforma hemos denunciado porque existía como un equilibrio ahí entre la sociedad de que estaba bien lo que estaban haciendo, ¿verdad? Pero sin embargo, eso podía agudizar en cualquier momento algo y ahí un poco la compañera Graciela decía, ¿verdad? O continuamos con el mismo sistema o agudizamos ciertos otros sistemas y en este caso hablamos un poco digamos, del rol un poco que tuvo los policías y los militares al principio, ¿verdad? De ciertas violaciones que hubieron, ¿verdad? Y eso, si continuaba, bueno, podía agudizarse en ciertos meses, en ciertos días, ¿verdad? Por otro lado, un poco la cuestión del enfoque asistencialista del Estado en cuanto a las políticas públicas y sociales que digamos, como que se considera que no hay derechos humanos comprometidos, ¿verdad? Por ente no hay titulares de derecho, entonces es como que existen ciertas necesidades que el poder público, en este caso el gobierno, el Estado, pueda atender cuando se les parezca y si estima conveniente y mirando sobre todo en el caso de la CENI, teniendo en cuenta como la experiencia de los amparos que nosotros hemos presentado, un poco hablaba sobre las ayudas o beneficiarios, ¿verdad? Entonces ahí vemos un poco esta violación en cuanto al enfoque asistencialista de las políticas públicas y en este caso más alimentaria, ¿verdad? Ignorando incluso normas jurídicas, ¿verdad? Que establece un poco el derecho humano a la alimentación adecuada y sobre todo el acceso también a la justicia a través de los amparos colectivos que se presentaron y que lo hemos hecho como plataforma y que finalmente tuvimos que apelar todas y seguimos con eso, ¿verdad? Entonces, la importancia también de saber la mirada del Estado ante una política pública que lo ven como una cuestión muy asistencialista, como ayuda, como beneficiarios, ¿verdad? Entonces, esto evidentemente afecta los derechos humanos que son reconocidos constitucionalmente y que algunas de ellas lo estuvo mencionando Ramón, ¿verdad? En algunos artículos de la Constitución Nacional, ¿verdad? O sea, como que no existe una vía ordinaria para remediar esta situación lesiva y, bueno, subsanar un poco los derechos sociales que digamos, que existen, ¿verdad? Por otro lado, también el derecho al componente nutricional en las políticas y programas alimentarios, y lo fue sobre todo en algunas de las asistencias que tuvo la SEM y detectadas nosotros desde algunos territorios donde llegaban insumos que tenían componentes de soja, por ejemplo, ¿verdad? Teniendo en cuenta, esto es la cuestión cultural, como decía también Graciela, ¿verdad? O sea, los paraguayos casi no están acostumbrados a comer componentes de sojas, ¿verdad? O sea, normalmente, sin embargo, ese derecho al componente nutricional en las políticas y programas también se evidenció. Y ahí hay un elemento muy interesante que
que pudimos ver también es que existe un decreto 10.056, si mal no recuerdo, que hay un proceso de simplificación para la adquisición de productos agropecuarios de la agricultura familiar, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, es como un decreto que ayuda sobre todo a las instituciones del Estado, municipalidades o algunos organismos del Estado a adquirir ciertos, digamos, recursos alimenticios digamos, de la agricultura familiar. Es decir, o sea, hay ciertas herramientas que se pudieran, ¿verdad?, activar tanto en la crisis como en ciertos programas o políticas públicas de protección social y que de alguna u otra manera están vigentes, pero sin embargo son letra muerta, ¿verdad? Entonces, bueno, un poco todas las violaciones que podemos mencionar en cuanto a digamos, al acceso al derecho, sobre todo que se evidenció en la cuestión del acceso a la alimentación, ¿verdad? Y bueno, y ahí evidenció la cuestión del enfoque asistencialista que tiene el Estado en relación a este tipo de cosas. Lo que creemos es que no puede el Estado, digamos, negar en primer lugar este derecho porque lo que está haciendo es agudizar el hambre, ¿verdad? Teniendo en cuenta que Paraguay tiene unas 800.000 personas subalimentadas, esto significa pasan hambre de alguna u otra manera, y con la crisis evidente se agudiza y esto va a continuar teniendo en cuenta que, digamos, ahora es que vamos a sentir más esta crisis económica que se tienen, ¿verdad? Entonces, ciertas violaciones no solamente en cuanto alimentaria, ¿verdad? Es importante decir también, sino la cuestión laboral, ¿verdad? Evidentemente ciertos organismos de la sociedad civil, sindicalista, que estuvieron haciendo un buen seguimiento en relación a la cuestión de la seguridad laboral, que se vieron un montón de derechos ahí vulnerables, la cuestión del acceso a la alimentación, la modalidad que implementaron en este caso en relación a las plataformas, ¿verdad? Unas, digamos, plataformas que no llegan a los alumnos, y bueno, todo esto hace a la protección social en una crisis sanitaria, digamos que se genera una agudización en las desigualdades sociales y obviamente las violaciones de ciertos derechos, digamos, en algunos ejes, como mencioné, laboral, alimentación, educación, protección social, ¿verdad? Bueno, y estamos ante esta crisis intentando ver un poco hacia dónde tenemos que ir, ¿verdad? O sea, hacia dónde tenemos que ir en relación a los derechos violados ante la crisis y lo que históricamente nos presenta, ¿verdad? Entonces creo que ahí tenemos un rol demasiado importante primero como sociedad, como estudiantes, como universitarios, ¿verdad? Desde la universidad todo lo que uno puede llegar a generar en cuestiones de propuestas también, ¿verdad? A fin de que podamos, digamos, seguir en un estado de derecho que nos pueda, digamos, igualar en derechos, ¿verdad? En todos los sentidos y sobre todo seguir potenciando ¿cómo se dice? Potenciando la organización, ¿verdad? La organización, porque creemos que no hay derecho que pueda ser adquirido digamos, sin luchas sociales, ¿verdad? O sea, el derecho siempre, y porque históricamente nuestro país lo dice eso, ¿verdad? No hay una victoria de lucha social sin una resistencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es importante también de que estas situaciones de crisis nos lleve un poco al proceso no solo de reflexión, sino que a ir a mirar el Estado, ¿verdad? Nuestro rol protagónico como sociedad desde luchar por aquellas igualdades de derechos que están ausentes y en algunos casos sumamente violados, ¿verdad? Bien, un poquito eso. Muchísimas gracias, Mari. Y hablando un poco de derechos y de toda esta cuestión de lo que es la tecnología, bueno, tuvimos problemas con Kimberly con la tecnología,
Vamos a ver si ahora se está conectada porque se le va y viene la señal. Y si no está, si no puede, voy a hacerle una llamada. Entonces le vamos a escuchar desde esa llamada, ¿verdad? Desafiando un poco también todo lo que implica esto para conectarnos y saber que eso no es fácil para la gente, para todos estamos como aprendiendo y creo que, bueno, algunos aprenderemos más y otros menos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mari. Estamos entonces, veo si Kimberly está, si puede entrar y si no, le hago una llamadita, así quedamos con ella para que pueda contarnos un poco también si estás, Kimberly. ¿Estás entonces con nosotros, Kimberly? Te escuchamos. Kimberly, ¿estás? Bueno, hago una llamadita entonces para ver. Le estoy llamando por vía normal. Vamos a mirar su micrófono que está apagado. A ver un poco si podemos abrirle aquí. Enseguidita, por favor. No me da para abrir. No, no puedo abrir. Kimberly, tu micrófono está apagado. ¿Será que podés abrir el micrófono? Bueno, vamos a intentar de otra forma. Bueno, ok, entonces estamos ahora con Kimberly. Ella nos va a plantear acerca un poco de la experiencia que están llevando adelante con las ollas populares como signo un poco también de resistencia a toda esta condición que hoy nos encuentra con el COVID. Así que bienvenida, Kimberly. Puedes hablar y espero que se pueda escuchar muy bien. Bueno, buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeras y compañeros. Antes que nada, agradecerle por esta oportunidad, por hoy estar acá con ustedes compartiendo, como ya dijiste, la experiencia de las ollas. Por cuestión de señal, no hay tanta señal ahora en la comunidad, por eso no me estoy pudiendo conectar ahí, pero desde este medio voy a estar comentando un poco cómo nosotros nos estamos organizando. Hace 2 meses y 2 días que estamos con 3 ollas en la comunidad, 2 en la comunidad Catupermí, una en Virgen de Luján. Esta olla están activando de lunes a lunes. Estamos organizados en distintos equipos de trabajo, comunicación, logística, también las señoras en equipo de trabajo que ellas están trabajando en la olla. Se cocina, como ya he dicho, de lunes a lunes. También estamos teniendo distintos talleres de panadería, de tortas caseras. Estamos también dando herramientas para las mujeres y hombres en el bañado. Es un proceso de desconstrucción y de construcción. Hombres y mujeres que están trabajando, hombres y mujeres que se están organizando, hombres y mujeres que están viendo que en época de pandemia hay otra cosa que organizarnos. Nos organizamos, estamos articulando y estamos, los vínculos que estamos haciendo, estamos sosteniendo esos vínculos y dándole ese poder de trabajo, ese poder de organizarnos
ese poder de resistir en esta pandemia. Estamos con distintos trabajos en la comunidad como fuera de la comunidad. Estamos articulando con otros bañados, norte, sur y Tacumbú. Norte, sur, Tacumbú, y también estamos metiendo nota a la CEN, donde estamos pidiendo insumos para la olla. Para las ollas es un trabajo de todos los bañados, es una articulación que no está ahora en esta pandemia, donde el Estado nuevamente está ausente, por decirlo así, para los sectores más vulnerables, para los sectores más populares. Porque para los grandes agronegocios, para los grandes ojeros, terratenientes, ellos están dándole subsidios, pero a los sectores populares no le están llegando esos subsidios, están poniendo trabas, están dificultando que esos subsidios que el Estado había visto. Estamos hablando de Ñangarecó, de Putibó, que no llegó a su totalidad a la comunidad, que llegó un 5% nomás a la comunidad. Nosotros como organización hicimos 286 censos, que de eso ni el 5% de la población no salieron. Y también estamos hablando de varias violaciones de varios derechos históricamente en los sectores populares, los bañados. La violación del derecho a la salud, la violación del derecho a la educación, a una vida digna, a una casa digna, porque históricamente los bañados se conoce por su trayectoria de lucha, porque históricamente estamos luchando para quedarnos en el bañado, desde las inundaciones, para que no haya más inundaciones, teniendo proyectos nosotros que sabemos que garantizan nuestra estadía en los bañados. Y nunca el Estado se acercó a nosotros, nunca el Estado escuchó cuáles son los proyectos que nosotros los bañadenses estamos teniendo. Nuevamente ahora en esta pandemia nos están acercando, tampoco están viendo con educación y con salud. Ellos están dificultando el kit de alimentos que está viniendo del MEX, nos están privando de este derecho a nosotros y a nuestros hijos, porque están contraponiendo, así como escuché que los compañeros decían, está en una contradicción constante, la contradicción de la educación y la alimentación, donde ellos deberían de garantizar en estos momentos esa alimentación de los niños, pero ellos están poniendo trabas para que los niños no puedan acceder a ese kit de alimentos, poniendo que si no entregan su tarea no van a poder retirar esos kits. Siento que hay casas que no están teniendo celulares, o si en una casa son 5 o 6 los que se van en la escuela y solo tenemos un celular, y dificultan, están poniendo muchas trabas para nosotros y mucha organización. También que destacar que en estos momentos de crisis la solidaridad del pueblo con el pueblo se está viendo, y son los que están sosteniendo en esta crisis al sector urbano, al sector popular, al sector rural, porque la solidaridad se está notando en la gente trabajadora, de la clase trabajadora como nosotras, que estamos sosteniendo esta olla con mucho trabajo y mucho sacrificio. Kimberly, sería súper importante si podés un poco también, en tu experiencia como estudiante de trabajo social, ¿qué le podés decir también a los jóvenes estudiantes, sobre todo desde una profesión que tiene mucha responsabilidad en lo social? Un poco para poder ir cerrando en esa parte, y aprovecho a preguntarte esto para aprovechar un poco esta comunicación. Bueno, decirte, profe, que yo siento la ausencia de una facultad de ciencias sociales. Yo siendo estudiante de trabajo social, la facultad nunca se acercó a mí, por decirte así, a preguntarme cómo yo estoy, sabiendo que yo soy un sector muy vulnerable. Nunca se acercaron, nunca me preguntaron cómo yo estoy con los trabajos, cómo yo estoy pasando en esta situación. Hay profesores, en mi sección hay profesores y compañeros que sí, pero la facultad en sí, encargado de la facultad, nunca se acercaron a nosotros, porque yo sé que hay más personas en mi situación que estamos pasando un momento muy difícil, que en nuestra comunidad hay hambre, que en nuestra comunidad no hay laburo, que en nuestra comunidad siempre luego no hubo salud, pero ahora peor está la situación, y la facultad en sí nunca se acercó. Sí, compañeros, sí, profesores en secciones,
y decirle a los compañeros que trabajo social implica más que la teoría. Trabajo social es estar en territorio. Trabajo social es estar en estos momentos trabajando con la gente, es sentir y saber cómo poder guiar a esta gente. No es solamente estar en esos lugares y no poder trabajar con esta gente, porque siempre hablamos de la praxis y este es el momento de practicar tanta teoría. No quedarnos con eso y encerrarnos con eso. Tomar las medidas, precauciones, cuidarnos, pero que también saber que hay un pueblo que está con hambre, que hay un pueblo que está necesitando, que hay un pueblo que se está organizando. Y nosotros como estudiantes, con más formación, nosotros como estudiantes que conocemos y sabemos más, creo que es el momento de agarrar el protagonismo de esto e ir trabajando con la gente. Muchísimas gracias, Kimberly. Yo sé que vos estás al pendiente, si te puedes conectar, genial. Y si no, yo te estaría llamando otra vez si hay algunas preguntas para vos, ¿te parece? Dale, pero me estoy tratando de conectarme porque mi señal está muy buena. Muchas gracias, Kimberly. Un abrazo. Bueno, entonces estuvo con nosotros Kimberly Samaniego, estudiante del quinto semestre. En este momento le pediría a la profe Rosa si nos puede un poco resumir algunas ideas o preguntas que pudieron haber salido en el chat y después queda un poco abierto el espacio para quienes quieran hacer unos comentarios, algunos aportes a este conversatorio. Contigo, Rosa. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Realmente los participantes nos prendimos, parece, a los temas desarrollados y tenemos muchos comentarios, ¿verdad? Más o menos hice yo un seguimiento porque el trabajo, en el momento en que se habló del trabajo, es lo que se focalizaban mucho los mensajes, se escribieron mucho los mensajes, ¿verdad? Por ejemplo, decían que el trabajo informal es donde más se manifiestan la clase trabajadora no cuenta con apoyo por la informalidad en la que trabajan, ¿verdad? Y a lo mejor ahí podemos reforzar la clase trabajadora estudiantil sobre todo, ¿verdad? También esa población joven que se inicia en el primer empleo es la que padece parte de toda esta explotación. También dijeron que rescataron las posibilidades de la sindicalización y que sí, organizados en sindicatos es lo que se pueden proteger los trabajadores, porque evidentemente el Ministerio del Trabajo, de Seguridad Social, no hace también esa protección al trabajador. Bueno, después vino este comentario de que el despido, muy importante, creo que la profe Celeste colocó eso de que el despido de las empresas durante este momento de pandemia, como se había dicho por un jurista, ¿verdad? Es un despido inmoral, ¿verdad? Es un acto inmoral que se acomete con la clase trabajadora, con los trabajadores, porque no puede quedarse uno sin trabajo durante una pandemia. En ningún momento es recomendado, pero sobre todo ahora porque estamos pasando por una situación muy difícil, muy caótica. La clase trabajadora, decía también otro chat, su principal problema es la desinformación que tienen sobre los derechos, ¿verdad? Sobre sus propios derechos. Entonces, como no conoce sus derechos, como que no se prende para defender, no le toma ese, como diríamos, como que no tiene la fuerza, ¿verdad? Como para colocar sus derechos como lo primordial, lo principal. Y con respecto a la problemática indígena, es lo que ya se viene colocando también, que colocó muy bien el compañero Ramón. Al Estado no le interesa, ¿verdad? No le interesa esa población, como tampoco la otra población que está en las zonas de los bañados que ahora nos colocó la compañera Kimberly. Y
Creo que por ahí lo que yo anoté, eso más o menos. Acá hay otros Bueno, mensajes que siguen ahora, no sé, Celeste, ya. Bueno, muchas gracias ahí, Rosita. Yo estoy poniendo en el chat si hay alguien que quiera hablar lo que vi, yo también, y que me parece que es un tema que se va a estar tratando también en otros conversatorios por cómo sé un poco, es este tema de la alimentación, o sea, de lo que comemos, porque realmente lo que comemos no necesariamente tiene todos los nutrientes y eso también implica dificultades y necesidades que van a surgir a partir de todo esto. Y otras situaciones que se estuvo planteando también tiene que ver a que es verdad o no es verdad que este virus nos iguala. Y la persona que estaba colocando, creo que ahí estuvo colocando, tenía que ver que en realidad es un como sí, porque siempre la clase más desprotegida no va a tener las condiciones para poder enfrentar esta situación, y ya las y los compañeros que estuvieron en uso de la palabra nos estuvieron explicando. Bueno, miro un rato el chat para ver si hay alguien que quiere hablar. También están hablando acá de la salud mental. ¿Qué pasa con la salud mental de ustedes como estudiantes, como trabajadores, como familia, como niños? ¿Cómo vamos a resolver este tema de la salud mental una vez que comencemos, por decirlo así, nuevamente a las actividades a las que antes estábamos acostumbradas a hacer? Y decíamos inclusive en el grupo de trabajo del proyecto, ojalá que, como decía el doctor Sequera, no se vuelva como antes, ¿verdad? Porque antes la pasábamos mal y creemos que hay condiciones para ir mejorando esta situación. No sé, las y los compañeros que están en el proyecto o los que estuvieron en el panel, si quisieran hacer uso de la palabra unos minutos, eh, sería súper importante que lo puedan hacer, o algún comentario de algún participante, alguna participante, está abierto el micrófono. Hola, profe. Adelante, te escuchamos. Sí, sobre la alimentación me quería nada más decir un poquito que es importante que se hable de eso porque, como está diciendo ahí un compañero, no sé sí, hay mucha desinformación sobre el tema de la alimentación, pero no necesariamente es caro. Pues inclusive yo cocino y gasto la mitad de lo que los trabajadores que ganan sueldo mínimo y comen afuera, por ejemplo. Es un tema de información también. Inclusive se podría organizar, así como hacen ahora las ollas populares, sale mucho más barato que comer en un bar de Asunción, por ejemplo, eh, que pagas, no sé, 50.000, algunos pagan al día, y yo con 10.000 al día ya como un rey. Mandioca, por ejemplo, las menudencias que son las más baratas y las más nutritivas, las carnes más nutritivas son las más baratas, y las carnes que le dicen de primera son exportaciones de lo que son las menos nutritivas, o sea, por eso es muy importante hablar de ese tema y también del tema de impuestos que se está hablando al azúcar. Eso es importante, me parece, a los productos ultraprocesados, que son los peores alimentos, y con ese dinero se podría apoyar a los productores, a los campesinos, y abrir olla, así como cocina. O sea, muchas cosas se puede hacer. Es importante, me parece, este tema. Ahora aprovechar que también necesitamos tener el sistema inmune fuerte para luchar contra la pandemia.
Y eso nomás quería. Gracias, Joseph. Hay una pregunta para Kimberly y le voy a llamar porque quisieran un poco que profundice acerca de la organización comunitaria en la que ella está trabajando. Entonces, me comunico un poco con ella. Te escucho. Kimberly, están preguntando en el conversatorio si podrías contarnos un poco más acerca de la organización que ustedes están haciendo allí, cómo se hacen las articulaciones, con quiénes están trabajando, un poco contarnos un poquito más de esa experiencia. Dale, profe, puedo contar ahora, sí. Ya escuchamos. Bueno, también ahí comentarle un poco, ¿verdad? Que nosotros como olla estamos cocinando de lunes a lunes. Estamos haciendo almuerzo en 3 ollas para 300 personas, que serían 100 familias. Estamos organizados en equipos de trabajo que son rotativos todos los días. También estamos realizando merienda una vez a la semana porque no contamos con mucho insumo. Una persona, una doña o un don cocina y 2 personas que le van ayudando a cortar la verdura, a lavar los cubiertos. Tenemos también otro equipo que se encarga de ir a buscar y traer las donaciones, otro equipo que se encarga de la parte de comunicación, sacamos fotos, hacemos algunos videos cuando vamos cocinando, y eso empezamos a difundir para que también la gente que va donando con nosotros vean que vamos trabajando todos los días, para que también ellos vuelvan a donar, que sí trabajamos. Las meriendas se realizan una vez por semana, son 3 ollas, entonces el viernes le toca a un equipo, sábado a otro y domingo a otro equipo. Estamos también teniendo refuerzos escolares que estamos haciendo yo y otros compañeros de la Facultad de Ciencias Sociales que están viniendo a apoyar en este proceso. También estamos contando con una docente que es la profesora Novara, la que nos está acompañando en este proceso también a nosotros. Con los refuerzos, también está acompañando muy de cerca las ollas, está ayudándonos con la organización. También decirles que lo que nosotros todos los días damos de comer, o sea, el almuerzo, sería para tapar el variedad, como se dice, solamente para que la gente pueda saciar esta hambre, porque proteínas y nutrientes no están teniendo de esos alimentos. Y históricamente en los bañados estamos hablando de que al desayuno vos estás tomando un cocido negro y no tiene leche. En la cena se toma un cocido negro sin leche otra vez. Y en el almuerzo sí hay, en el almuerzo, pero no están teniendo las proteínas ni los nutrientes todos los días. Entonces estamos nosotros formando a niños y adolescentes sin los suficientes nutrientes y proteínas. Desde muy chicos ellos van marcados por la alimentación para un proceso más adelante educativo, donde nosotros vemos muchas falencias en los niños mismos que nosotros estamos teniendo con ellos refuerzos en el aprendizaje, que no se están pudiendo concentrar, se va repercutiendo eso en ellos. Históricamente fue así. Entonces, el Estado nunca se hizo cargo de esto, y en esta época de crisis, en esta pandemia, eso se está evidenciando fuertemente. Se está evidenciando que los niños, hay niños que no están teniendo ese desayuno, o si tienen, están teniendo 2 comidas asegurados, y el resto, ¿qué? No están consumiendo esas proteínas que deberían de consumir. Entonces, por decirlo así, la olla en este momento tiene un solo papel, que es saciar el variedad que hay en las comunidades, pero sin darle esos nutrientes, alimentación saludable a nuestros niños, que eso va a ir repercutiendo día a día y más adelante en ellos, en el proceso educativo, en el proceso físico, cuando ellos vayan creciendo también. Bueno, muchísimas gracias, Kimberly. Ahí mientras vos estabas hablando hicieron otras preguntas, pero creo que ya fueron sumamente contestadas. Te hincho cualquier cosa otra vez, pero desde ya agradecerte. Muchísimas gracias a ustedes, profe, y a todos los compas por esta oportunidad. Dale, chao, estamos hablando.
Bueno, creo que es súper clara la compañera Kimberly y los desafíos que nos propone también en esta experiencia, ¿verdad? La compañera Monín está queriendo hablar y después si uno o dos personas se quieren anotar o alguien de el grupo de panelistas del proyecto quiere conversar. Te escuchamos, Monín. Buenas, no sé si se escucha bien. Escuchamos bien, compañera, te escuchamos bien. Bueno, gracias. Antes que nada, agradecer por promover este espacio. Creo que hoy más que nunca en este contexto, en este nuevo escenario, que no es tan nuevo en realidad, es importante abrir los espacios, abrir las universidades, sobre todo las públicas, para el análisis, el intercambio y sobre todo abrir las ciencias sociales que a nosotros y nosotras nos compete de cerca esta temática que es bastante compleja. Por un lado, me parece importante todos los aportes que cada una y cada uno de los estudiantes fue haciendo para el análisis. Creo que es clave para comprender cómo funciona esta sociedad capitalista. Y yo le sumaría incluso la necesidad de ir cruzando también, quizás más adelante, en algunos otros ejes, porque esta sociedad capitalista también tiene su impacto en el efecto por ser patriarcal, por ser racista, por ser xenofóbica, y eso lo estamos sintiendo justamente hoy mismo a la gente, tanto a los propios ciudadanos paraguayos que esta propia sociedad expulsó, en su mayoría mujeres. O sea, vamos hasta poder entender también cruzando el enfoque de género cómo esta sociedad capitalista patriarcal se sustenta no solo sobre la base de la explotación de la clase trabajadora, sino sobre todo las explotadas y las explotadas de esta sociedad capitalista y quienes sostenemos en el mundo a través del trabajo y del trabajo no remunerado de cuidado son las mujeres. Creo que eso es muy importante también como un tema para sumar, digo, al análisis. Justamente este aporte que decía Kimberly, si bien hay compañeras y compañeros que sufren en las comunidades, en los territorios, el empobrecimiento, vemos que las mayorías que sostienen las ollas populares, los cuidados de los niños y las niñas, los cuidados de las personas adultos mayores, el cuidado de la vida, digo, del trabajo cotidiano en la casa es la explotación de las mujeres y creo que es un tema muy importante para seguir analizando. En realidad esto no va, es importante que cada vez que profundizamos se amplía. Y esta normalidad que siempre fue el problema en una sociedad capitalista, en realidad es eso que decíamos, que comparto el análisis, hace rato mata. O sea, hoy estamos hablando de esta pandemia, pero en realidad hay pandemias históricas que mataron y que siguen matando y que en la normalidad no nos hemos, como sociedad, digamos, dado cuenta o ya ha sido tan normal. 37 mujeres en el 2019 asesinadas de feminicidio, casi 800 mujeres solamente muertas por cáncer cada año estamos hablando, incluso por, por infecciones intrahospitalarias, muere más gente, 300 personas por año, y eso me toca de cerca porque mi mamá el año pasado falleció en IPS por una infección intrahospitalaria. ¿Cuántos niños, cuánta gente sin terapia viene muriendo y viene muriendo de hambre en los territorios? Entonces creo que es muy importante. ¿Y cuánto se ha invertido? O sea, ¿cuánto el Estado? O sea, hoy se habla de 1.600 millones para, o sea, un dinero que no ha llegado a las comunidades, no ha llegado a quienes más necesitan y que históricamente nunca se invirtió, incluso habiendo, por decir así, más muertes cotidianas. Y en ese sentido, un compromiso importante que creo que el desafío que tiene las universidades públicas en cómo analizamos, en cómo nos
nos conectamos desde el conocimiento, cómo construimos otra forma de conocer. Esto que decía Kimberly es así de urgente, poder tomar los libros, pero juntamente con los libros y con el análisis, ir a los territorios, o sea, ir a las comunidades, ir en contacto con la clase trabajadora que está siendo masivamente despedida, no solamente hoy, sino cotidianamente se están violando derechos laborales y se están despidiendo a trabajadoras y trabajadores. Y en ese sentido creo que nuestra mirada tiene que ser muy crítica y nuestra indignación no tendría que ser selectiva. Eso que está pasando, que hoy estamos cuestionando de la falta de transparencia, de cómo se usan los recursos en las instituciones públicas, la corrupción, las licitaciones, o sea, eso que pasa en todas las instituciones pasa en la Universidad Nacional de Asunción. Y si hoy nosotros queremos construir otro mundo posible, otra sociedad posible, otra universidad posible, también tenemos que exigir desde una vigencia plena de los derechos humanos. Y como hoy decían también, o sea, hoy estamos viendo que la única forma de poder luchar contra este sistema es organizándonos, es sindicalizándonos también. Y lastimosamente que en la Facultad de Ciencias Sociales se han violado derechos laborales y eso no podemos dejar de decir. Lo que está pasando con la salud, con la educación, pasa también en la violación de derechos en la Facultad de Ciencias Sociales. O sea, queremos vigencia plena de derechos y democracia, no solo en la salud, en la educación o en los territorios, queremos en todos los espacios y queremos que se erradiquen los sistemas autoritarios y que en realidad podamos denunciar también a las autoridades que son autoritarias, como lo son varias de las autoridades que tenemos en la Faxo, empezando por el decanato. Creo que nuestro desafío de criticidad implica ser crítico en todos los temas, ser crítico en los territorios, ser crítico en la Faxo, en la universidad, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en todos los espacios. Y en ese sentido, agradecer la posibilidad de sumarme a seguir construyendo, incluso la diferencia tenemos que ir construyendo. También, antes de cerrar mi intervención, sumarme también en solidaridad lo que está pasando ahora en la carrera de sociología, de poder emitir mi repudio a la institución del director Ricardi, que quizás ahí no se pueda ver, pero poder decir que ya no queremos tampoco autoritarismos en la Faxo, que las direcciones de carrera históricamente fueron elegidas desde los acuerdos de los estamentos. Queremos que eso siga respetando el decanato. O sea, no queremos autoritarismos ni en la salud, ni en la educación, ni PETA, ni congresistas, ni decanatos en la Faxo que sigan siendo autoritarios. Así que otra sociedad es posible, otro mundo es posible y otra universidad pública y otra Faxo es posible. Gracias por el espacio. Muchas gracias, compañera. Le tenemos a Carmen Castillo y después Mari, que tengo un poco ahí la lista. Te escuchamos, Carmen. Buenas noches, profe, y a los compañeros, compañeras, ¿me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan bien? Súper, Carmen, súper. Ah, bueno. Bueno, hacer como que este tema de la pandemia es como viene a ser como el mal, no hay mal que por bien no venga, dice muchas veces. Con esto se visibiliza la realidad del hambre que está pasando el pueblo paraguayo ya de hace décadas, la situación de vulnerabilidad existente no solamente en los bañados, sino también en el campo, la precariedad laboral, la falta de sindicalización existente también en varias empresas, ¿verdad? La atomización de las centrales sindicales, ¿verdad?
que no están apoyando a construcciones de nuevos sindicatos en empresas, ¿verdad? Aquí también vemos la situación de muchos dirigentes que solamente están buscando entrar ya sea en IPS o en algún otro ministerio del trabajo con cargos que puedan llevar adelante, pero no protegiendo a ese sector trabajador. Tal es el caso que en este momento hay despidos masivos en todas las empresas. El mismo Ministerio del Trabajo solamente hace mediación, no hace un acompañamiento, no cumple o no hace cumplir con las indemnizaciones correspondientes. Aquí el trabajador es el que queda expuesto y se va agudizando más la situación de pobreza en el país, ¿verdad? Y lo que decía también Kimberly con el tema de la alimentación, ¿verdad? El hambre hace rato está en Paraguay, no se visibilizaba tanto como ahora. Ahora es más terrible porque la gente está sin trabajo, al no poder salir a hacer su trabajo de ganchería, en el caso de la gente que está trabajando en Cateura, la gente que sale a reciclar, trabajadores informales que en este momento cesamos, de alguna manera también yo me incluyo dentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Estado ante esta realidad? ¿Verdad? Desconoce, pide créditos, que al fin y al cabo nosotros tenemos que ver cómo pagar esos créditos y nos dejan en la precariedad porque si este tema se llega a dar, la flexibilización de quédate en casa, de que la gente salga a trabajar, vamos a caer todos como dominó. Lo otro también que Kimberly colocó y que me parece interesante y puse ahí que es el saber abordaje ya, porque es importante que salgamos las comunidades, recorramos, veamos los problemas reales que hay. En cada esquina hay una olla popular, pero que la gente se autogestiona, ¿verdad? Y que el Estado está totalmente ausente, siempre estuvo ausente, pero en esta realidad hay más ausencia. Nuestros puestos de salud, en el caso de los enfermos crónicos, ¿verdad? Hablando en el caso específico, la diabetes, no tenemos médicos que nos vean, no tenemos nuestros medicamentos, no podemos acceder a nuestros medicamentos. Entonces, ¿cómo eso también, digamos, esta pandemia hace flotar, digamos, las asimetrías de desigualdades impresionantes que hay dentro de un mismo país, en este caso Paraguay, ¿verdad? Entonces, eso quería colocar también como que un problema. Ya la profe Manín habló también de la situación de las mujeres, que somos las que llevamos todo el peso de esta realidad sobre nosotras, y que somos las que estamos sosteniendo de alguna manera en las comunidades con las ollas populares, y en el caso de nuestros niños y niñas, los profesores le llenan de tarea. Hablo también de la universidad misma, ¿verdad? Nosotros estamos llenos de tarea. Y yo, por ejemplo, ahora voy a empezar a hacer mi tarea. ¿Por qué? Porque no tenía herramientas informáticas para poder hacer. Y el 30 de mayo tengo que entregar toda mi tarea. ¿Cómo hago 5 materias que estoy llevando en la facultad del tercer semestre? Y no voy a llegar, no sé si llego, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones, cómo nos humanizamos ante esta realidad y podemos realmente crear esa empatía con el uno con el otro, ¿verdad? Eso nomás, profe. Muchas gracias, Carmen. Mari, contigo, y después no sé si uno de los chicos del proyecto, si quieren hacer un cierre, por favor, ¿sí? Mari. Sí, gracias. No, nada más que me olvidé, como uno de los panelistas también estuvo mencionando el sector indígena, ¿verdad? Que evidentemente siempre fueron mucho más vulnerables en relación a sus derechos. Hay una acción importante que sacó, digamos, el Instituto Paraguayo del Indígena en relación a un protocolo de intervención, entre comillas, digamos, para cuidar la cuestión de la salud en relación a la emergencia sanitaria.
pero sin embargo vulnera totalmente un montón de situaciones de derechos en cuanto a los indígenas, porque el protocolo refiere a que quiere resguardar a las comunidades, pero sin embargo lo dejan sin salida, incluso algunas comunidades donde existieron algunos abusos de violencia policial, militar incluso también, ¿verdad? Entonces, esto hace que vulnere mucho más la situación de las comunidades indígenas porque no pueden salir de sus comunidades, y esto sumado en el caso del Chaco, por ejemplo, de algunos sectores también de Central, de la sequía. O sea, necesariamente las comunidades deben salir a rebuscarse por alimentos porque tampoco los kits no le estuvieron llegando a varias comunidades, ¿verdad? Entonces es una de las violaciones de derechos también que ocurrieron en este tiempo. Y eso, un poco dando ejemplo, un protocolo o una acción del Estado-Gobierno donde implementa ciertas cuestiones de protección social que al final o no llega o es deficiente o viola más los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se evidenció también en todos los programas que se presentaron en cuanto a la protección social, ¿verdad? Entonces, dar un poco como ejemplo también lo que pasa con este protocolo del INDI, ¿verdad? Y que realmente genera una cuestión de vulnerabilidad en cuanto a un montón de derechos de las comunidades indígenas. Y esto teniendo en cuenta esto del acceso incluso al agua potable, ¿verdad? Porque los tajamares están vacíos, ¿verdad? Porque estamos en época de sequía, ¿verdad? Y el acceso al agua potable, incluso una violación otra vez, además de cercarle, por decirlo así, en su comunidad y no dejarlo al menos salir en busca de alimentos o de algunas subsistencias que tengan que hacer en las comunidades, ¿verdad? Entonces, una violación muy grave también que digamos que mencionamos como plataforma también y denunciamos esto, ¿verdad? Y lo otro como dato importante que me parece que tenemos que tener en cuenta también para poder profundizar el nivel de protección social que tiene el Estado en relación a la sociedad, ¿verdad? Nosotros tenemos 1.600.000 de personas en situación de pobreza, ¿verdad? Y tenemos ciertos programas, como el caso de Tecopona, que no llega hasta 163.000 más o menos de familias, ¿verdad? A nivel país, creo que en 256 territorios más o menos. Entonces, cuando tenemos este tipo de crisis, evidentemente la evidencia va a ser mucho más en cuanto a violaciones y en cuanto a protección social, ¿verdad? Entonces es importante también mirar digamos, las políticas públicas en cuanto a protección social, conocer un poco los programas del Estado, ¿verdad? A fin de que nuestro análisis y nuestras propuestas puedan ir en relación al modo, al abordaje que hace el Estado en relación a protección social, ¿verdad? Por eso creo que coincidimos mucho de que este tiempo es también propicio de poder analizar un poco qué es lo que realmente el Estado hace, ¿verdad? En relación a protecciones sociales y qué tipo de políticas públicas es la que implementa, teniendo en cuenta que ni siquiera los programas de protección social llegan a las personas en situación de pobreza y extrema pobreza. O sea, si hoy queremos, entre comillas, exigirle al Estado que tiene que llegar a 1.600.000 por la cuestión de la crisis, es una cosa imposible, ¿verdad? Es una cosa imposible porque ni siquiera con el programa normal de política pública que se tiene, entre comillas, no se llega a los sectores más vulnerables, ¿verdad? Entonces, evidentemente, eso aumenta la visibilidad, digamos, de la vulneración de los derechos en un montón de sectores, y lo que más se evidenció es la alimentación, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? Y esto refuerza un poco la idea de la soberanía alimentaria, ¿verdad? Esto que hablaban los otros compañeros también, ¿verdad? La importancia de que estos espacios de crisis nos pueda ayudar a estar en territorio en base a conocer la realidad desde nuestras propias profesiones, ¿verdad? Y generar procesos que nos puedan ayudar a acceder a mayores derechos ante
tantas desigualdades que existen, ¿verdad? Entonces, un poco decir eso y hacerle entender digamos, a las comunidades, a los sectores donde se están organizando, de hacerle consciente de ese protagonismo que están teniendo, ¿verdad? Porque podemos tener ciertos protagonismos, digamos, pero tenemos que forzar a ese protagonismo sea consciente y que a partir de ahí podamos lograr ciertos derechos que no están siendo adquiridos y que históricamente son violados, ¿verdad? Entonces, hacerle entender también desde nuestro rol como cientistas sociales, como estudiantes, de que ese protagonismo puede llegar a que cada uno de nosotros podamos lograr la igualdad social, ¿verdad? Que tanto se necesita. Y nada más, eso. Y bueno, agradecerle un poco porque fue interesantísimo la propuesta y bueno, ojalá que podamos continuar en otros espacios y sobre todo continuar también en otros espacios donde podamos compartir experiencias positivas en relación digamos, a conquistas de derechos humanos y no solamente a aquellas violaciones, sino también a aquellas conquistas, ¿verdad? Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari. Este es el primer conversatorio de 2 que tenemos un poco pensado dentro del marco del proyecto, articulado con la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, porque entendemos que la academia no puede andar desvinculada de la realidad social y organizaciones como las que en este momento Mari representa nos permiten hacer ese cable a tierra precisamente para apuntar a un fortalecimiento de nuestra formación que requiere esta unidad entre teoría y práctica. Bueno, estamos terminando, no sé, Ramón, José o Graciela u otro compañero o compañera del grupo. Esta experiencia es posible porque hay varios equipos de trabajo en el grupo del proyecto de extensión y ha sido un trabajo colectivo. Estamos recibiendo felicitaciones en el chat. Así que, bueno, se esforzaron toditos y toditas para poder llevar adelante este primer conversatorio. Graciela, ¿estás vos? Sí, bueno, como para ir cerrando y en honor al tiempo y al saldo de muchos de los que estamos aquí, nada más decir nomás que hoy pudimos en este espacio plasmar un poco las diferentes adversidades por las que nos toca pasar con esta crisis, ¿verdad? Como sociedad. Y ya lo que decías, profe, que este conversatorio tiene una segunda parte, así que ya desde ya están otra vez nuevamente todos invitados. Y decir un poco que aquí estamos aprendiendo todos, ¿verdad? Creo que se desnuda muchísimas cosas, muchísimas situaciones que tal vez uno no sabía, el otro sabía, y bueno, es una forma de estar enterados y es una forma de llamar a la reflexión, a la mirada crítica y me da mucho gusto que sea desde el inicio, ¿verdad? De esto, desde trabajo social, porque sabemos que trabajo social históricamente se caracteriza por las luchas, así que esta es una lucha más porque realmente estamos desafiando, ¿verdad? Muchísimas situaciones, empezando por la forma en que tenemos que estar haciendo, ¿verdad? Virtual y el montón de necesidades e inconvenientes que tenemos en este sentido, empezando desde el no saber usarlo, ¿verdad? Una herramienta que cuesta utilizar, una herramienta que tiene costo y bueno, una vez más, creo que trabajo social es remar un poco contra marea, pero que sí podemos entre todos y organizarnos y bueno, eso, muchas gracias a todos y por más espacio como estos.
Muchísimas gracias, Graciela. Agradecer a todas y a todos los participantes en este espacio que es de estudiantes, de docentes, de organizaciones y que nos permite seguir creciendo. Así que les damos las gracias por estar hasta aquí y ya próximamente les estaremos invitando al siguiente conversatorio. Así que muchas gracias. Estaremos sintetizando un poco todo lo que fue la reflexión de ustedes para después tener un documento que seguramente vamos a estar pudiendo alzar en la página de la FACS. Así que gracias.